¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes en este mes que ya hemos avanzado, todas envueltas y rodeadas bajo ese espíritu que el Señor ha lanzado de que seamos intencionales? ¿Cómo les ha estado yendo con la intencionalidad? ¿En qué áreas de su vida ustedes han sido intencionales? Porque recuerden que intencionalidad tiene que ver con poner a funcionar de una manera decidida, inteligente, sabia, con intención, todo lo que tenemos disponible para lograr también aquello que buscamos o necesitamos, y especialmente lo que Dios espera de nosotras. Así que hoy les traigo un desafío, incluyo dentro del desafío mayor que les planteo hoy, para que seamos un poquito más conscientes acerca de un área más sobre la cual podemos ser intencionales. Y le puse como título esto: intencionalmente en la luz, o frente a la luz. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro día a día? Imagínense ustedes que ahora mismo allí donde están estuvieran en esa habitación en un escáner que puede leer los pensamientos que tienen. Yo vi una vez una película y qué terrible era para las personas, hombres y mujeres, que los demás pudieran leer sus pensamientos. Apenas pensaban, ni siquiera trataron de ubicar muy bien los pensamientos y los otros ya lo podían ver. Imagínense si eso sucediera con nuestras vidas. Imagínense si hay en los lugares donde ustedes se sienten más seguras, más en privado, más como que pueden incluso cambiarse, vestirse, ir a hacer sus necesidades, ir a abrir la heladera y donde no hay nadie, todo privado, todo seguro, todo cerrado. Imagínense si alguien les estuviera observando, si estuviera observando y teniendo claridad y hubiera luz para aquella persona, el observador o la observadora, en ese lugar donde ustedes y yo nos sentimos tan en privado, tan seguras, tan escondidas, tan cubiertas. Y creo que es bueno que pensemos de esta manera, porque esta idea que les lanzo ahora para meditar, pero también para aplicar en nuestra vida, de estar intencionalmente en la luz, es algo que ya estamos viviendo. ¿Sabíamos todas nosotras? Creo que sí, de que lo que nosotras pensamos, lo que nosotras sentimos, lo que ni siquiera hemos hablado, los deseos profundos del corazón, todo eso está abierto y desnudo delante de Dios. Claro que lo sabemos, es una teoría conocida, pero cuando yo les planteo que vivamos intencionalmente en la luz, esto implica que adquiramos una alta conciencia de eso, de que estamos siendo observadas, estamos siendo visiblemente chequeadas, por decirlo de alguna manera, por Dios, que lo conoce todo, lo sabe todo y lo entiende todo, pero también estamos siendo observadas por alguien más, que no tiene intenciones tan buenas como las de Dios, que no nos ama como Dios nos ama, que no nos ha diseñado hacia la perfección como Dios ha pensado acerca de nosotras. Y ese individuo, esa persona, es la persona de Satanás, que también es un gran observador. Así que sí, ya se lo estaban imaginando, quiero aclararles que ustedes están siendo observadas. Y recuérdelo la próxima vez que haya cerrado esa puerta y que tenga esa leve sensación de, por fin estoy sola. Recuerde que está siendo observada, porque de eso se trata, de vivir intencionalmente en la luz. Saber que, por ejemplo, nuestro mundo interior está totalmente abierto para Dios, pero también hay uno que es un gran observador y que, aunque no puede mirar nuestro corazón, sí es un gran observador y ha observado al ser humano desde Adán y Eva y sabe cómo el ser humano se mueve, cómo el ser humano decide, cómo el ser humano se inclina de un lado al otro, y también sabe muy bien cómo engañar y persuadir al ser humano para cumplir sus objetivos. Entonces, hablando de nuestro mundo interior y de esta idea, ser intencionalmente, en este caso vivir intencionalmente en la luz, recuerden que nuestro mundo interior tiene que ver con qué pienso, qué siento, qué creo, cuáles son los motivos por los cuales hacemos algo. Imagínense que usted está haciendo algo bueno, como yo ahora en este momento, o alguna de ustedes ayudando a alguien, haciendo un servicio en la iglesia, cumpliendo de mejor manera su tarea como mamá, como cónyuge, pero los demás
no pueden chequear los motivos profundos que usted tiene, pero Dios sí los puede ver. Y el enemigo también, al ser un observador de la conducta del ser humano, también tiene una impresión de esos anhelos, esas sensaciones internas que nosotras tenemos. Hablando de vivir intencionalmente y de que el mundo interior está abierto y está desnudo, Dios conoce a la perfección nuestras debilidades. Nosotros podemos vivir tratando de ocultarlas, tratando de enmascararlas, pero Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Dios sabe cómo reaccionamos internamente cuando estamos bajo presión. Dios sabe cómo se mueve nuestro mundo interior, nuestros pensamientos y nuestras emociones en los procesos de dolor, en los procesos de duelo, cuando aparentamos que no nos está pasando nada, pero realmente está pasando mucho en nuestro mundo interior. Dios también sabe cómo reaccionamos o qué actitud tomamos cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos ignora, cuando alguien nos rechaza, es decir, cuando estamos bajo presión. Eso es lo que, insisto, en esta ocasión tenemos que tomarlo para adquirir una actitud quizás renovada de vivir intencionalmente en la luz, una mayor conciencia de que todo eso está abierto y desnudo frente al Señor y que Dios quiere arrojar luz. Por eso es que intencionalmente en la luz significa que Dios quiere arrojar luz permanentemente sobre nosotras y quiere que vivamos en la luz, que seamos amigas de esa luz, que tomemos esa luz como una identidad, como una posición, como una posibilidad, como un lugar seguro. Y en ninguna manera quiere lo que quiere Satanás. Que Satanás es que huyamos de la luz. Esa es su búsqueda. Eso es lo que Satanás anhela. Que ustedes y yo huyamos de la luz. Que así como Adán y Eva en el comienzo se escondieron del Señor, tuvieron que taparse, se avergonzaron y tuvieron miedo y trataron de una manera falsa y errónea, intentaron cubrirse para que Dios no le vea. A Satanás quiere que nosotras vivamos de esa manera. Ya ustedes han escuchado en otras conversaciones que hemos tenido, en algunos podcasts y también en algunas lecturas, que uno de los problemas principales que tenemos los seres humanos, pero también especialmente las mujeres, es esta vida de temor. Y esa vida de temor que viene desde el huerto del Edén, esa vida de vergüenza, esa vida de culpa, es lo que nosotros podemos contrarrestar aquí mientras estamos en la tierra si vivimos intencionalmente en la luz. La luz que ya tenemos, la luz en la que ya estamos, la luz que es completamente luz, porque el Señor es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, ¿no es cierto? Pero de manera intencional. No solo como algo que se queda en nuestra memoria y un concepto que manejamos, sino como una manera de vivir, que en lugar de llevarnos a alejarnos, que nos lleve a acercarnos. Esa es la idea del Señor. En cambio, el enemigo, como ya dije antes, quiere que nos alejemos de Dios, que nos alejemos de nosotras mismas, que tengamos vergüenza, que sintamos culpa, que querramos ser otra persona, que ocultemos nuestras debilidades. En fin, ser intencionales viviendo en la luz es algo muy, pero muy importante. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que hizo algo capaz involuntariamente, algo que no le llenaba de orgullo, sino al contrario de un poquito de vergüenza, y que esa sensación de que los demás se enteren era algo que le abrumaba. A mí me pasó una vez que cuando en la época de los teléfonos, ¿se acuerdan los otros teléfonos? No estos celulares, sino los otros que había que marcar. Yo estaba en una oficina y teníamos de esos teléfonos y había varios internos. Y un día de eso estaba comunicándome con una funcionaria de la empresa y esta funcionaria de la empresa estaba hablando mal de otra funcionaria de la empresa. Y fíjense que tuvimos varios minutos y ella hablaba bastante mal, describiendo un poco de la vida o de lo que había hecho la otra persona. Y yo que estaba hablando con ella hice algunos comentarios, pero la verdad, gracias a Dios, cuidé mis comentarios. No recuerdo muy bien si era porque estaba pensando bien o si estaba guardando mi imagen, pero la cosa es que yo no dije nada raro. Pero saben ustedes que colgué, chao, colgué. Y cuando estaba por colgar, más bien la otra persona colgó, y cuando yo estaba por colgar, resulta
que la persona acerca de la cual estábamos hablando estaba en línea. Estaba en línea porque no sé si ella o yo habíamos estado conversando antes, ella conmigo o con la otra persona, de tal manera que como eran internos, ella había quedado en línea y había escuchado toda la conversación. Se los comento esto porque yo tuve esa sensación en ese momento de vergüenza, de culpa. Y lo único que me salvó, obvio, fue que no había dicho realmente nada muy grave y la persona esta que estaba en línea, sobre la cual se estaba hablando mal, que había escuchado toda nuestra conversación, me dijo: Isabel, escuché todo lo que dijo tal persona y quédese tranquila, porque usted no dijo nada, usted no hizo nada. Ay, gracias a Dios, dije yo, que no dije nada. Pero saben ustedes que mientras hablaba con ella y luego que colgué esa llamada, me sentí tan avergonzada, tan acusada. Incluso quedándome un poquito tranquila a causa de que ella me dijo: tranquila, usted no dijo nada grave, fue la otra persona. Igual yo sentí una vergüenza de haber quedado expuesta a una conversación que se suponía que era privada, que en realidad el tenor de la conversación era en relación a otra persona, le afectaba a otra persona y tenía que ver con quién era ella y sus capacidades y sus habilidades, etc. Algo así es lo que busca el enemigo en nuestra vida. Podría darle muchísimos otros ejemplos, capaz que ustedes ya se están imaginando uno propio, donde quedamos expuestas porque hemos hecho algo que no corresponde o porque los demás pueden pensar que hemos hecho algo que no corresponde y como fuere, correcto o incorrecto, esa sensación profunda de culpa y de vergüenza porque estamos expuestas, porque aquello que pensamos que habíamos hecho de una manera privada, en realidad quedó expuesto frente a aquella persona afectada o aquella persona con la cual queríamos cuidar nuestra imagen, o aquella persona con la cual nos relacionamos, que de verdad queremos quedar bien o que siempre hemos tenido una buena relación, pero oh sorpresa, ahora esta persona se entera de un área de mi vida, de una faceta de mi personalidad que yo nunca hubiera querido que lo sepa. Pues de esa manera, este tema de vivir en la luz es algo muy importante, porque el enemigo quiere arrojar luz sobre nosotros para que nos cuidemos. Más bien, el Señor quiere arrojar luz sobre nuestra vida para que nos cuidemos, pero el enemigo quiere aprovechar de la luz para avergonzarnos. Y que por ese motivo nosotras huyamos de la luz, que tratemos de estar cubriendo algo, que vivamos con esa sensación de culpa o de vergüenza. Entonces, la pregunta es: ¿qué hacemos cuando nadie nos ve? Sabiendo ahora, partiendo de lo que acabo de decir, que alguien te está observando. ¿Qué piensas cuando alguien no te ve? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué lees? ¿Qué miras en la tele? ¿Qué chequeas en las redes sociales cuando nadie te ve? ¿Cómo ocupas tu tiempo libre? ¿Cómo hablas de otra persona cuando esa persona no te ve u otras personas que son importantes para ti no te ven? ¿Qué haces con el dinero cuando lo recibes? ¿Qué estás pensando en algunos momentos de tu vida? Ese es el tema. Aquello, si saldría todo eso a la luz, si todo eso estuviera en la luz, a la luz, intencionalmente en la luz, ¿me avergonzaría? ¿O todo lo que yo haga o diga glorificaría al Señor? Esta idea que les planteo en esta ocasión, bajo nuestro lema de ser intencionales en este semestre y creo que en este año y toda la vida, ahora intencionalmente en la luz, implica que nos demos cuenta, que tengamos esa conciencia que ya mencioné, de que sí estamos en la luz, pero tenemos que cooperar con la luz, disfrutar de la luz, unirnos con el modelo del Señor, no temerle. Todo lo contrario, porque tanto el enemigo como Dios, totalmente opuestos por supuesto, tienen diferentes intenciones y tenemos que alinearnos a lo de Dios para que el enemigo no tenga poder sobre nosotros. Ya les decía hace rato, el Señor ha diseñado que nosotros seamos luz, porque Él es luz.
Él es luz. Es más, cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos estaban caminando en luz. Dios lo veía todo. Ellos también veían lo que Dios estaba haciendo. Tenían esa conexión real, vigorosa, personal, íntima. Y por eso es que cuando hubo el pecado, de repente ellos se sintieron expuestos. Pero antes ya estaban expuestos. No había cambiado nada. Estaban expuestos antes, pero antes no tenían vergüenza. Les gustaba estar en la luz. Disfrutaban de la luz, se acompañaban de la luz, caminaban con la luz. La luz era Dios y Dios era luz para ellos y ellos estaban inmersos en esa luz. Pero de repente, después de la caída, empezaron a huir de la luz, a temer a la luz, a avergonzarse frente a la luz, a tratar de escaparse de la posibilidad de que puedan ser vistos, oídos, entendidos, escuchados, expuestos. Entonces es ahí donde Satanás tomó poder sobre el ser humano. Pero ahora nosotros, a través de Jesús, entramos en una relación real y personal con el Señor. Otra vez hemos vuelto al original. Se ha cambiado nuestra naturaleza. Tenemos la naturaleza de Dios. Él es luz, nosotros también. Y por lo tanto deberíamos vivir de manera diferente. Por eso es que apelo en esta ocasión a que todas nos activemos en esa conciencia. Seamos intencionales en la luz. Porque Dios utiliza la luz a favor de nosotras. Así como en esa conversación que yo le he compartido recién, que quedé expuesta, Dios usó esa situación para mostrarme que yo tengo una manera de hablar cuando estoy con la persona enfrente y tengo otra manera de hablar cuando estoy con la persona lejos, que puedo murmurar acerca de una persona y no cuidarme de las palabras, aunque salí bastante bien parada en esa ocasión, pero pudo haber no sucedido de esa manera. Entonces Dios usó la luz, ese ejemplo de exponerme para ayudarme, para sanarme, para liberarme. A Dios le encanta que nosotros entremos a la presencia de Él, ahí en lo secreto. ¿Se recuerdan esa palabra? Dice, si ingresas a lo secreto, el Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios quiere arrojar luz sobre nosotras para recompensarnos, para sanarnos, porque arroja luz sobre lo que no está bien, sobre el trauma, sobre la herida, sobre lo que está corrompido, descompuesto, para que nosotras podamos aprovechar de lo que Él hizo en la cruz para liberarnos, para sanarnos, para confesar nuestros pecados, para limpiarnos, para librarnos de toda maldad. Es decir, la luz es parte de lo que Dios es y también es parte de lo que somos nosotros. La luz es nuestra amiga, no es nuestra enemiga. El Señor usa la luz para quitarnos la opresión, para sacarnos de esclavitud, porque cuando vemos esa atadura, cuando vemos ese engaño, cuando vemos esa mentira en la luz, podemos dejar de creerla, podemos romper esos pactos, esos acuerdos con las mentiras, podemos rechazar o resistir esas maneras de vivir o esos hábitos mentales y emocionales que nos están oprimiendo. Dios usa la luz para restaurarnos. También usa la luz para formar el carácter, porque cuando nos muestra algo que no está bien, sea de una manera suave, de una manera fea, a través de una crisis y de una exposición o de una vergüenza real, aquí en el mundo real, valga la redundancia, quiere formar nuestro carácter para que a partir de ese momento tomemos decisiones de valor, de principio, en base a la palabra de Dios y que nuestra estructura sea formada. A mí me hizo mucho bien, les cuento esa ocasión donde quedé expuesta. Y todavía a veces me pasó, el otro día estaba perdiendo tiempo, lo acepto, en el celular, revisando Facebook y me puse a revisar algo de alguien. Eso puede ser que parezca algo sencillo, a nadie le afecta, pero en mi espíritu yo sabía que eso no lo debía hacer, revisando en Facebook algo. Y saben ustedes que así de repente se me fue la mano y le puse un corazoncito a la publicación.
Y saben ustedes que me sentí tan avergonzada e intenté borrarlo y no podía borrarlo hasta que al final casi que oré, creo, ahí me arrepentí de todos mis pecados y al final lo pude borrar. Muy chistoso. Pero a mí me hace bien que la luz me haga notar aquello que no está correcto, que a Dios no le agrada, para que yo me corrija y pueda formar también mi carácter. Bueno, esto que les estoy contando son cosas sencillas, quizás un poco también graciosas, pero estoy segura que ustedes, y yo también, tenemos otras historias un poco más serias, donde hemos quedado expuestas, donde se ha notado nuestra debilidad, donde hemos metido la pata, se ha notado nuestro error, nuestro fracaso, y todo el mundo lo vio. Pero cuando Dios está y está en tu vida y en la mía, Él usa la luz para nuestro bien. No usa la luz para matarnos. Nos ayuda incluso a vivir sin miedo, pero con temor a Dios. ¿Por qué? Porque bueno, incluso cuando hemos hecho algo malo, podemos ir delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, bueno, aquí está mi corazón. Creo que fui yo o soy yo, a ver, mostrame. Y entonces Él arroja luz y nos dice, sí, vos fuiste la culpable. Vos le echaste la culpa a otro, pero fuiste vos. O vos empezaste. O si vos no hubieras hecho esto, no hubiera sucedido aquello. Y entonces tenemos la oportunidad de pedirle perdón al Señor, aceptar su gracia, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y aceptar de verdad esa gracia, aceptar que estamos bien ahora con el Señor, que hemos restaurado, que de verdad esto se cortó. Y entonces incluso si pasa algo en el mundo natural relacionado con nuestro error o nuestro pecado, ok, hiciste todo lo que tenías que hacer. Pero ese es Dios. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Con la misma luz. Obvio, la luz que nos expone, la luz que revela quiénes somos, que muestra lo escondido, que muestra nuestras debilidades, que muestra y se expresa a través de emociones, a veces cuando nos descontrolamos y entonces todo el mundo se da cuenta cómo somos y cómo reaccionamos. El enemigo usa eso para avergonzarnos, para acusarnos, para que nos escondamos, para que sea tan fuerte el golpe para nosotros que a partir de ahora decidamos que nadie conozca quiénes somos, que nos pongamos una máscara, que tratemos de mostrar una imagen que le agrade a los demás, que nos haga quedar y lucir bien. Eso es lo que el enemigo quiere, que huyamos de la luz, cuando la luz es Dios mismo y la luz de Dios es para cuidarnos, es para protegernos, es para restaurarnos, es para sanarnos, es para madurarnos, es para liberarnos. Pero no, el enemigo quiere que huyamos de la luz. Y claro, a veces como hemos aprendido, incluso desde pequeños, de que la vergüenza es algo de lo cual tenemos que huir, que la culpa también suena tan pesada en nuestros hombros, que tenemos que huir de ella, entonces nos enmascaramos, el enemigo nos acusa, máscara sobre máscara, vivimos como personas sin reputación porque tenemos tanta pena de cuidar nuestra imagen y nuestra reputación que es fácil que la perdamos también porque estamos viviendo en ese miedo, en esa inseguridad, en ese temor al hombre, en ese temor al que dirán, en ese temor de no ser aceptados, de no ser aprobados. ¿Por qué? Porque el enemigo nos está engañando de que la luz es nuestra enemiga. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir intencionalmente en la luz, reconociendo que tenemos todas estas debilidades, que tenemos todos estos déficits, que tenemos estas tendencias que a veces se nos escapan y no las podemos controlar, pero si consistentemente llevamos eso a la presencia del Señor, a la luz completa, entonces el enemigo no va a tener ese poder de avergonzarnos ni de llevarnos a huir, sino que vamos más bien a inclinarnos a Dios para que Él nos ayude a la resolución de todas las cosas. Así que bueno, hablando de la luz, quiero decirles que la luz es algo tan bueno. Dios mismo es luz y nosotros en Él también. Es algo tan favorable para nosotros que la luz puede regular y llevar al reposo. Fíjense este pasaje en el Salmo 43 del 2 al 3 que dice lo siguiente: ya que tú eres el Dios de mi fortaleza, decía David,
¿por qué me has rechazado? Fíjense que él estaba en un momento difícil, en un momento traumático, en un momento de duelo, de luto, de fracaso. ¿Por qué me has rechazado? Él se sentía así frente a Dios. ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Miren el contexto donde él estaba. Y miren el pedido de David. En el medio de la opresión, él sabía de la importancia de esto. Envía tu luz y tu verdad, le decía el Señor. Porque la luz lo podía llevar a David al equilibrio, le podía regular ese estado emocional, le podía llevar al reposo, a la paz. Dice, envía tu luz y tu verdad, que ellas, la luz y la verdad, me guíen, que me lleven a tu santo monte o a tu morada. Por eso es que decía que ahora aprendamos a vivir intencionalmente en la luz, que hagamos amistad con esto de la luz, que vivamos con esto y no huyamos de la luz, sino todo lo contrario. La luz también trae claridad o entendimiento. Miren este pasaje, Salmo 36:9, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. ¿Usted necesita claridad? ¿Usted necesita saber cuál es el siguiente paso? Yo también. Y la luz dice que nos lleva a ver la luz. Vemos claramente. Es más, esto que hoy estoy hablando lo podemos entender en la luz. Podemos ver quién es Dios y podemos ver también cómo operan las tinieblas. También la luz es un potencial personal a causa de la regeneración que ha operado en nosotros desde que tomamos una decisión por Jesús. Efesios 5:8 dice lo siguiente: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, es decir, ustedes y yo, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Este es el mensaje de esta tarde. Intencionalmente en la luz, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Me encanta esa palabra. Pero también entendamos que la luz es identidad. Yo soy luz y ustedes son luz en el Señor. La luz como identidad y posición. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es decir, santos en luz. Ustedes y yo, santas en luz, que tenemos una herencia en el Señor. Me encanta, identidad 100%. Y la luz, este pasaje bastante conocido, favorece también que vivamos en unas relaciones sanas. Las relaciones sanas revelan que estamos intencionalmente en la luz. Fíjense, primera de Juan 1:7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, la luz nos muestra cómo están nuestras relaciones. Así que si tenemos algo en contra de alguien, estamos susceptibles, hipersensibles, con barreras, especialmente si es alguien de nuestro entorno cercano, es porque no estamos en la luz. Es porque no hemos ido delante del Señor a que Él arroje luz intencionalmente y nos muestre en nuestro corazón para que lo resolvamos, para que perdonemos, para que aceptemos quizás que estamos juzgando, que estamos heridos, que estamos envidiando, que estamos celosos, que estamos molestos. Entonces, cuando la luz revela todo eso, podemos resolverlo con Dios y entonces seguir instrucciones también de cómo manejar esa relación. Si ya hemos perdonado, va a fluir. Entonces, la luz también revela si las relaciones están sanas. Así que yo hoy les estoy hablando acerca de vivir intencionalmente en la luz, de una manera consciente, no solo como concepto, porque como concepto ya lo sabíamos. Así que quiero cerrar leyendo el Salmo 139. Si usted no sabe cómo anhelar esto, cómo conectar con Dios para que esto de la luz sea algo o una revelación sobre su vida, para que pueda funcionar según yo lo estoy describiendo en esta ocasión, ore con el Salmo 51, pero también con el Salmo 139 que voy a leer ahora para cerrar. Dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Miren, Él lo sabe todo. Ustedes y yo lo sabíamos, solo que tenemos que vivir con esa conciencia profunda, esa conciencia activada de esta revelación y qué significa en nuestra vida ahora. Dice, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos.
Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Y si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana y si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien, dice el salmista. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. No hay secreto para el Señor, todo está abierto, todo está desnudo, todo está expuesto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un día pasara. Así que con esa conciencia de que Dios lo sabe todo, de que Dios quiere que hagamos amistad con Él en luz, en esa dinámica de luz, Él en luz, nosotros en luz, y la posibilidad de que a través de Jesús lleno de gracia y de verdad podamos estar en paz con Dios, sabiendo también que el enemigo también quiere utilizar esto de que vivir en la luz, pero para que nosotros huyamos más bien de la luz, para que nos escondamos, para que nos enmascaremos. A partir de ahora vivamos intencionalmente en la luz. Que Dios les bendiga.